En la vida cotidiana, nuestros hogares son considerados refugios, lugares donde buscamos paz, seguridad y comodidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el lugar donde deberíamos sentirnos más tranquilos comienza a generar incomodidad? ¿Y si el ambiente de tu hogar empieza a volverse extraño y comienzan a ocurrir sucesos inexplicables? Este tipo de situaciones no deben tomarse a la ligera, ya que a menudo hay fuerzas espirituales actuando que pueden afectar el entorno en el que vivimos. Una de las posibilidades más perturbadoras es la presencia de demonios, y en ocasiones, su influencia se manifiesta de manera sutil, aunque no menos peligrosa. Mientras que la idea de una posesión demoníaca o una casa embrujada es muy conocida a través de películas y relatos, la realidad de estos encuentros puede ser mucho más discreta, pero igual de impactante. A lo largo de la historia, muchas personas han reportado señales y experiencias que sugieren la presencia de estos seres malignos en sus hogares. Desde ruidos inexplicables hasta objetos que se mueven por sí mismos, los signos pueden ser confusos y aterradores. Pero, ¿y si estos eventos no son simplemente casualidades? ¿Y si en realidad son mensajes o advertencias provenientes del reino espiritual? ¿Y si los demonios están tratando de infiltrarse en tu vida y sembrar el caos, incluso en tus espacios más privados? Es fundamental aprender a reconocer estas señales lo antes posible y comprender su significado. Muchas personas tienden a descartar estos incidentes como simples coincidencias o producto de la imaginación. Pero existe una realidad espiritual más profunda que debemos aprender a identificar. En este video, vamos a desvelar 8 señales ocultas que podrían indicar que demonios están presentes en tu hogar. Estas señales varían desde sensaciones sutiles de incomodidad hasta manifestaciones más evidentes de energías oscuras. Cada señal tiene características particulares, pero todas comparten un hilo común: la presencia de algo impuro y fuera de lugar. A medida que avances en el video, es posible que empieces a reconocer algunas de estas señales en tu propio hogar, o tal vez ya hayas experimentado algunas de ellas sin comprender completamente lo que significan. Quédate con nosotros hasta el final de este video, donde profundizaremos en cada una de estas señales y explicaremos su significado espiritual. Al final, tendrás un panorama claro de cómo identificar estos peligros ocultos y, lo más importante, cómo protegerte a ti mismo y a tus seres queridos de su influencia. La batalla entre la luz y la oscuridad es real, y entender cómo reconocer y enfrentar las fuerzas que buscan hacernos daño es fundamental. Queremos brindarte el conocimiento y las herramientas necesarias para salvaguardar tu hogar y mantener la paz en tu vida. Si alguna vez has sentido una extraña sensación o has experimentado sucesos inexplicables en tu hogar, no te pierdas esta oportunidad de descubrir la verdad. Sigue viendo, porque las señales que necesitas conocer están por venir. Vamos a explorar juntos cómo detectar estos peligros ocultos y, lo más importante, cómo protegerte de ellos. No te pierdas ni una sola palabra de este mensaje tan importante. 1. Ruido inexplicable o sonidos extraños. Uno de los primeros signos que muchas personas mencionan cuando sienten que algo extraño está ocurriendo en sus hogares es la presencia de ruidos inexplicables. Estos sonidos pueden ser extremadamente perturbadores, sobre todo cuando ocurren sin razón aparente y en momentos en que no hay ninguna explicación lógica. El sonido de pasos en un pasillo vacío, puertas que se abren solas, o incluso golpes y ruidos que parecen venir de las paredes o el techo, son solo algunos ejemplos de los fenómenos que pueden alertarnos sobre algo fuera de lo común. Aunque al principio estas experiencias pueden ser atribuidas a causas naturales, como la casa que se asienta o ruidos provocados por animales en las paredes, cuando estos ruidos
se vuelven frecuentes o inusuales, comienza a surgir la pregunta: ¿qué está causando estos ruidos? Las personas que han vivido experiencias con ruidos inexplicables a menudo mencionan que lo primero que piensan es que es el sonido normal de la casa. Sin embargo, cuando los ruidos continúan o se repiten a lo largo del tiempo, puede volverse imposible seguir ignorándolos. Las huellas de los pasos, que antes parecían solo una cuestión de la casa moviéndose o animales pequeños, comienzan a adquirir una calidad extraña, como si algo o alguien estuviera tratando de hacerte saber que está allí. En algunos casos, los ruidos son tan nítidos y fuertes que resultan imposibles de explicar. El sonido de pasos es uno de los ruidos más comunes que muchas personas escuchan cuando creen que algo extraño está ocurriendo en su hogar. Puedes estar solo en una habitación, disfrutando de un momento de tranquilidad, y de repente escuchar pasos nítidos que parecen venir de un pasillo cercano. La sensación que deja este sonido es inquietante, pues incluso si revisas el lugar de donde proviene, no encuentras a nadie allí. Este tipo de sonido es especialmente desconcertante porque provoca una sensación de presencias invisibles, de algo o alguien que está cerca, pero fuera de la vista. Los pasos pueden ser lentos, rápidos, y a veces parecen moverse por un espacio determinado, como si alguien estuviera caminando de una habitación a otra. Otro sonido perturbador es el de las puertas que se abren o cierran solas. Puede ser que escuches el sonido de una puerta abriéndose sin que nadie la toque. El golpeteo de las bisagras al abrirse, el crujido de la madera al moverse, todo parece indicar que hay una presencia en la casa. En muchos casos, las personas que experimentan esto aseguran que las puertas no se abren por causas físicas como el viento o la corriente de aire. Los ruidos parecen tener un carácter más significativo, como si algo estuviera haciendo que se abrieran o cerraran en un acto deliberado. Esto también puede estar relacionado con la intención de hacer sentir al residente que no está solo, o con el objetivo de generar miedo y ansiedad. Algunos otros ruidos extraños incluyen los golpeteos o martilleos, los ruidos de golpes en las paredes, en el techo o en el suelo pueden ser especialmente desconcertantes porque parece que provienen de lugares sólidos, donde no debería haber nadie. Estos sonidos a menudo se repiten y pueden parecer que siguen un patrón específico, lo que les da un aire aún más inquietante. En ocasiones, estos ruidos también son acompañados de otros fenómenos como vibraciones o un cambio en la temperatura de la habitación, lo que hace que se sumen al misterio de lo que está ocurriendo. Además, hay personas que reportan escuchar susurros o voces indistintas. Este tipo de ruido es especialmente aterrador porque la mente humana tiende a asociar las voces con la presencia de seres vivos. Escuchar un susurro o una conversación cuando no hay nadie a tu alrededor puede causar un gran miedo, ya que es difícil de identificar si realmente provienen de una fuente externa o si la mente está jugando trucos. Sin embargo, la repetición de este fenómeno en diversos lugares de la casa puede hacer que uno se cuestione la verdadera causa detrás de los sonidos. Las personas que han experimentado estos ruidos extraños generalmente se sienten incómodas, como si su hogar ya no fuera un refugio seguro. La presencia de ruidos inexplicables puede alterar profundamente el ambiente de la casa, transformando un espacio que normalmente es tranquilo en uno lleno de inquietud. La constante intrusión de sonidos extraños puede hacer que los residentes se sientan paranoicos, nerviosos o incluso aterrados, especialmente si estos sucesos ocurren durante la noche. En muchas ocasiones, los ruidos parecen estar especialmente activos cuando la casa está en silencio, lo que aumenta la sensación de que algo no está bien. Desde una perspectiva espiritual, estos ruidos pueden ser considerados como signos de la presencia de fuerzas sobrenaturales, como los demonios. En muchas creencias religiosas y espirituales,
se afirma que los demonios se manifiestan de diversas formas, y los ruidos extraños son una de ellas. La teoría sostiene que los demonios intentan generar una atmósfera de incomodidad, miedo e inquietud en el hogar, con el objetivo de perturbar la paz de las personas y debilitar su seguridad espiritual. Los ruidos inexplicables podrían ser su forma de intentar llamar la atención, de advertir sobre su presencia, o incluso de crear un ambiente propenso al miedo, lo que a su vez les da poder sobre los moradores. De hecho, en algunas culturas, los ruidos extraños son interpretados como intentos de los demonios por comunicarse o manifestar su influencia. Los golpeteos, susurros y ruidos de pasos podrían ser sus formas de interactuar con el espacio físico, generando una sensación de desorden y caos que perturbe la armonía del hogar. Este tipo de manifestación también se asocia con el deseo de que los residentes se sientan incómodos o vulnerables, creando una atmósfera que les permita tener un mayor control sobre los que habitan la casa. Es importante tener en cuenta que la presencia de ruidos extraños no siempre tiene una explicación paranormal. En muchos casos, las casas antiguas pueden experimentar estos ruidos como parte de su proceso de asentamiento o debido a cambios en las temperaturas, lo que provoca que los materiales de construcción se expandan y se contraigan. Sin embargo, cuando los ruidos son persistentes y ocurren de manera frecuente, acompañados de otros fenómenos extraños, es natural preguntarse si hay algo más en juego. Si estás experimentando estos sonidos extraños en tu hogar, es fundamental mantener la calma. Escucha y presta atención al patrón de los ruidos, a qué hora ocurren, y si parecen estar dirigidos hacia un área específica de la casa. Si sientes que hay algo más detrás de estos ruidos, tomar medidas espirituales para proteger tu hogar podría ser una opción, como orar, bendecir las habitaciones o buscar el consejo de un experto en cuestiones espirituales. Al final, la clave está en reconocer que estos ruidos, aunque inquietantes, pueden ser una señal de algo más grande que se está manifestando, y es importante tomar los pasos adecuados para recuperar la paz en tu hogar. 2. Presencia de una sensación de frío o aire pesado. Uno de los signos más comunes que indican la presencia de energías extrañas o incluso entidades malignas en un hogar es la repentina aparición de una sensación de frío inexplicable o un aire pesado en ciertos lugares. Muchas personas que han vivido experiencias paranormales o que creen estar siendo visitadas por espíritus o demonios han reportado este fenómeno, el cual puede resultar aterrador y desconcertante. La sensación de frío parece no tener una causa lógica, ya que puede ocurrir en espacios donde no hay corrientes de aire, donde la calefacción está funcionando correctamente, o incluso en plena temporada cálida. El frío que se experimenta suele ser muy distinto al frío normal, como el que sentimos cuando hace mal tiempo o hay una corriente de aire. No se trata simplemente de una baja temperatura general en la habitación, sino de un frío específico, que se localiza en una zona concreta de la casa, como un pasillo, una esquina o una habitación en particular. En muchos casos, el aire no solo se vuelve frío, sino que también se vuelve denso, pesado, lo que dificulta la respiración o provoca una sensación de incomodidad en los habitantes de la casa. Este cambio en el ambiente puede ser tan notable que quienes lo experimentan sienten que el aire parece tener una presencia, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio, lo que hace que la atmósfera se vuelva extraña y perturbadora. La sensación de frío o aire pesado a menudo se acompaña de una sensación de pesadez emocional o espiritual. Las personas que han tenido estas experiencias suelen decir que, además del frío, sienten un malestar general,
como si algo negativo o maligno estuviera presente. Esta sensación puede desencadenar miedo, ansiedad e incluso angustia, pues la atmósfera se vuelve opresiva, como si algo estuviera observando o acechando desde las sombras. La percepción de una presencia invisible puede llegar a ser tan intensa que algunas personas sienten la necesidad de abandonar el lugar o por lo menos evitar estar allí por un tiempo. El frío inexplicable se ha asociado tradicionalmente con la manifestación de espíritus o entidades de otras dimensiones. En muchas culturas y religiones, se cree que cuando los espíritus o los ángeles se manifiestan, el ambiente se ve alterado y la temperatura puede cambiar repentinamente. En muchos relatos sobre fenómenos paranormales, la gente ha experimentado cambios de temperatura drásticos, como si una entidad estuviera intentando comunicarse o hacer presencia en un espacio determinado. En cuanto a los demonios, se cree que son seres que manipulan la atmósfera para crear incomodidad que puede manifestarse a través de un aire pesado o frío. Este tipo de experiencias es más común de lo que se podría pensar. Hay personas que informan que, al caminar por su hogar, de repente sienten que el aire cambia, que algo se vuelve más denso y frío en un área específica. Lo extraño es que, al intentar encontrar una explicación lógica, como revisar si una ventana está abierta o si hay un sistema de ventilación defectuoso, no se encuentra ninguna causa tangible para el frío o la pesadez. Este fenómeno puede ocurrir incluso en habitaciones que están cerradas, con puertas y ventanas bien selladas, lo que hace que el evento sea aún más desconcertante. En muchas ocasiones, las personas que han vivido estos momentos de frío inexplicable y aire pesado han intentado ignorarlo, pero pronto se dan cuenta de que este tipo de situaciones ocurren con una regularidad inquietante. Puede suceder por la noche, en momentos de quietud, cuando la casa está en silencio, o incluso en momentos de relajación. A medida que este fenómeno se repite, la sensación de incomodidad se incrementa y la presencia de una energía extraña parece hacerse más palpable. Algunos estudios y teorías sugieren que los cambios de temperatura y el aire pesado pueden estar relacionados con la presencia de entidades que se alimentan de las emociones humanas, como el miedo o la angustia. Estos seres, en muchas creencias, se describen como capaces de manipular el entorno para generar emociones negativas, lo que les permite ganar fuerza. En este sentido, el frío o el aire pesado no solo se interpretan como una manifestación física, sino como una forma de crear una atmósfera propicia para que estas entidades puedan influir en los residentes del hogar. Es importante señalar que no todas las experiencias de frío o aire pesado están relacionadas con presencias negativas. En algunas ocasiones, la sensación de frío podría ser la manifestación de espíritus de seres queridos que han fallecido, lo cual no necesariamente tiene connotaciones malignas. En muchas culturas, se cree que los espíritus de los difuntos intentan comunicarse con los vivos a través de sensaciones físicas, como el frío. Este tipo de experiencias, aunque sorprendentes, pueden tener un tono reconfortante para aquellos que creen en la posibilidad de que sus seres queridos estén cerca, tratando de darles algún mensaje o simplemente brindándoles compañía. Sin embargo, cuando este frío se acompaña de una sensación de opresión o de presencias malignas, la interpretación suele ser diferente. Las entidades demoníacas, según diversas creencias espirituales, tienen la capacidad de crear ambientes hostiles y de manipular la atmósfera para sembrar el caos y la confusión. La presencia de estas energías malignas es una de las explicaciones más comunes para los cambios drásticos de temperatura y la sensación de un aire pesado y opresivo. Cuando las personas experimentan este tipo de fenómenos, a menudo se sienten impotentes o incapaces de lidiar con la situación. El aire pesado y el frío inexplicable no solo son perturbadores físicamente,
sino que también afectan el bienestar emocional y psicológico de los residentes. Las personas pueden sentirse agotadas, ansiosas o incluso deprimidas, como si el ambiente de la casa estuviera afectando su estado de ánimo. Es por eso que, en muchas ocasiones, se recomienda realizar una limpieza espiritual del hogar, ya sea a través de oraciones, rituales o la presencia de un guía espiritual que pueda ayudar a disipar las energías negativas. Una de las formas más efectivas de contrarrestar este tipo de sensaciones es realizar una limpieza profunda de la casa, tanto física como espiritual. Abrir las ventanas, permitir que entre aire fresco y sol y realizar una oración de protección puede ser un primer paso para restaurar la paz en el hogar. En algunas tradiciones, el uso de hierbas como la salvia o el incienso se emplea para purificar los espacios y alejar las energías negativas. En definitiva, la presencia de frío inexplicable y aire pesado es una de las señales más reconocidas de la presencia de fuerzas invisibles en el hogar. Ya sea que se trate de espíritus, demonios u otras entidades, este fenómeno es una llamada de atención para estar más alertas y tomar las medidas necesarias para proteger el espacio y la energía del hogar. Mantener una mente abierta y buscar respuestas, ya sea desde lo espiritual o lo físico, puede ser clave para restaurar la armonía y el bienestar en el hogar. 3. Aparición de sombras o siluetas. La aparición de sombras o siluetas es uno de los fenómenos más desconcertantes y misteriosos que se asocian con la actividad sobrenatural o demoníaca dentro de los hogares. Las sombras de este tipo suelen ser vistas de reojo, fugazmente, y muchas veces aparecen en lugares en los que no debería haber ninguna explicación lógica para su existencia. Quienes han experimentado este tipo de encuentros suelen relatar que han visto figuras oscuras o formas humanas que se mueven rápidamente por las paredes o habitaciones, desvaneciéndose antes de que puedan ser completamente identificadas. Estas manifestaciones suelen ser inquietantes, generando sensaciones de miedo, confusión y angustia. En algunos casos, estas sombras parecen tener vida propia, moviéndose de manera independiente a cualquier fuente de luz o sombras naturales que pudieran explicar su aparición. Las sombras, en muchas culturas, están asociadas con lo desconocido o lo que no se ve completamente. Representan algo presente, pero no totalmente comprendido o revelado. Cuando una sombra aparece en un lugar donde no debería estar, especialmente si parece comportarse de una manera anómala, surgen preguntas sobre el origen y la intención de dicha presencia. Las personas que han vivido este tipo de experiencias a menudo describen estas sombras como algo ominoso, como si la figura estuviera al tanto de su presencia, e incluso, en algunos casos, como si estuviera evitando ser vista por completo. Existe una sensación generalizada de que estas sombras tienen una energía maligna, lo que aumenta la ansiedad y el temor de quienes las perciben. En muchas creencias espirituales y religiosas, la aparición de sombras o figuras oscuras se asocia con entidades demoníacas o espíritus malévolos. Se cree que estas figuras son manifestaciones de fuerzas oscuras que buscan alterar o influir en la vida de las personas con las que entran en contacto. En algunas tradiciones, estas sombras se consideran presagios de malas noticias o señales de un inminente ataque espiritual. Se piensa que las sombras son la manifestación física de estas fuerzas oscuras que se mueven por el hogar con el fin de crear una atmósfera más siniestra y perturbadora. La naturaleza de estas sombras puede variar dependiendo de la experiencia de quien las percibe. Algunas personas aseguran haber visto figuras completas, con contornos claros de un ser humano o incluso de una criatura, moviéndose rápidamente en su campo visual. Otros, en cambio, describen ver solo fragmentos de esas figuras, como la sombra de una mano,
el contorno de un rostro o la silueta de un cuerpo que desaparece antes de que puedan identificarlo. Estas apariciones suelen ser muy perturbadoras, especialmente cuando ocurren en lugares familiares, como en la esquina de una habitación o en un pasillo donde no debería haber nada. A veces, estas sombras parecen ser algo más que simples imágenes fugaces. Algunas personas informan que estos contornos oscuros se mueven de manera tal que parece que responden al entorno o incluso a las acciones de la persona. Por ejemplo, una sombra podría aparecer para seguir a alguien por la casa, moviéndose de una habitación a otra, o podría parecer que se aleja cada vez que la persona se acerca. Esta sensación de interacción con las sombras hace que se perciban como algo más real, y en muchos casos aumenta el miedo y la confusión de quienes las experimentan. Las teorías sobre el origen de estas sombras van desde explicaciones psicológicas hasta propuestas paranormales. Algunas personas creen que estas sombras son simplemente el resultado de una imaginación sobreexcitada o de la tendencia del cerebro humano a rellenar los vacíos de lo que no podemos ver por completo. Se sabe que la mente humana crea patrones e imágenes, especialmente en condiciones de poca luz, y es posible que el cerebro interprete sombras o cambios en la iluminación como figuras o entidades. Este fenómeno se conoce como pareidolia, donde el cerebro ve formas o rostros familiares en objetos o sombras aleatorias. Sin embargo, muchas personas que experimentan estas sombras insisten en que no son solo trucos de la mente, pues afirman que las sombras tienen un comportamiento inusual, moviéndose sin la ayuda de una fuente visible de luz o proyectando sombras en lugares donde no hay objetos que las justifiquen. Otra explicación está relacionada con la creencia de que estas sombras son manifestaciones espirituales o demoníacas. En esta visión, la aparición de sombras se ve como una forma en la que los espíritus o entidades oscuras intentan hacer presencia en el mundo físico. Muchos creen que las energías negativas o los demonios pueden influir en el ambiente de manera que causen que las sombras se comporten de manera extraña. Estas sombras serían entonces una representación física de esas fuerzas oscuras tratando de ejercer su influencia sobre el hogar y sus habitantes. Algunos relatos describen que estas sombras no solo son espectros inofensivos, sino que son entidades que pueden afectar directamente a las personas que las encuentran. Quienes han vivido experiencias con estas sombras aseguran haber sentido cansancio extremo, alteraciones emocionales o incluso malestar físico después de haberlas presenciado. Existen testimonios de personas que afirman haber sido seguidas por figuras oscuras o que sienten que hay algo maligno rondando en su hogar, especialmente después de que estas sombras aparecen. Las sensaciones que acompañan a estas sombras pueden ser tan inquietantes como las figuras mismas, con testigos que reportan sentimientos de frío, miedo o ansiedad cuando están cerca de ellas. Los efectos psicológicos y emocionales de ver estas sombras también son significativos. Las personas que experimentan este tipo de encuentros suelen reportar sensaciones de paranoia, ansiedad e incluso la sensación de que algo se encuentra acechando cerca. La incomodidad de estas experiencias puede durar mucho tiempo después de que haya ocurrido el avistamiento, con quienes las experimentan sintiendo dificultad para dormir o estar tranquilos en su propio hogar. En algunos casos, estas vivencias llevan incluso a la persona a querer abandonar su hogar, ya que comienzan a sentir que el lugar está siendo invadido por fuerzas oscuras o espirituales. En conclusión, la aparición de sombras o siluetas en el hogar es una señal poderosa y desconcertante de que algo no va bien. Ya sea que estas sombras sean el resultado de fuerzas sobrenaturales, fenómenos psicológicos o factores ambientales, su aparición suele generar inquietud y temor
en quienes las presencian. La presencia de estas figuras oscuras puede ser indicativa de que fuerzas invisibles están actuando, tratando de influir en el hogar y en las personas que lo habitan, de maneras difíciles de entender. Aunque el origen de estas sombras sigue siendo un tema de debate, el impacto que tienen sobre quienes las experimentan es innegable, recordándonos que no todo en este mundo es lo que parece a simple vista. 4. Cambios comportamentales en los habitantes de la casa. Uno de los signos más inquietantes de que algo negativo o demoníaco puede estar presente en una casa es el cambio repentino e inexplicable en el comportamiento de los miembros del hogar. Estos cambios pueden variar desde alteraciones sutiles en el ánimo hasta transformaciones profundas en la personalidad, los hábitos y las respuestas emocionales. Cuando los residentes de una casa comienzan a experimentar modificaciones en su conducta que no tienen una explicación clara, es posible que haya algo más que simple estrés o agotamiento detrás de todo eso. Las energías negativas o demoníacas no solo afectan el entorno físico de un hogar, sino también la psique y las emociones de quienes lo habitan. Cuando una casa está cargada de energía negativa o demoníaca, uno de los primeros efectos que se observa es un cambio en el estado emocional de los habitantes. Aquellos que antes eran tranquilos y equilibrados pueden volverse inexplicablemente irritables, impacientes o fácilmente molestos. Los conflictos pueden surgir por cosas que antes no habrían generado ningún tipo de tensión, y la atmósfera de la casa se llena de una constante sensación de incomodidad. Estos cambios en el comportamiento pueden ser graduales, pero cuando se vuelven repetitivos y afectan a varias personas en la casa, es señal de que algo más allá de lo habitual está sucediendo. Las discusiones, los gritos y los enfrentamientos sin sentido pueden convertirse en una constante, creando una atmósfera densa y difícil de soportar. El sentido de frustración y desesperación también puede apoderarse de los habitantes. Aquellos que solían ser optimistas y positivos pueden comenzar a experimentar una tristeza inexplicable o un sentimiento generalizado de pesimismo. Esta tristeza puede no tener una causa concreta y a menudo los individuos afectados se sienten incapaces de encontrar consuelo. Pueden perder el interés por las actividades que antes disfrutaban y un sentimiento de vacío puede instalarse en su interior. Esta sensación de desesperanza es uno de los síntomas más comunes de que una fuerza oscura está operando en el hogar, manipulando las emociones de quienes viven en él. Además de estos cambios emocionales, las personas que están expuestas a estas energías negativas pueden empezar a experimentar un cansancio extremo o fatiga inexplicada. La sensación de agotamiento puede ser tan profunda que ni el descanso ni la actividad física parecen ayudar. El cuerpo se siente constantemente débil, como si la energía vital estuviera siendo drenada. Este tipo de fatiga, que no tiene una causa médica clara, es otro signo de que una presencia maligna puede estar interfiriendo con la vida de las personas en el hogar. La sensación de estar agotado emocional, mental y físicamente puede hacer que las personas se vuelvan más vulnerables a la influencia de fuerzas externas. En algunos casos, los cambios de comportamiento pueden volverse aún más graves. Los individuos afectados por la energía demoníaca pueden comenzar a mostrar una agresividad que antes no era característica de ellos. Las personas tranquilas pueden volverse violentas o empezar a comportarse de manera impulsiva y destructiva. Pueden sentir una compulsión a actuar de manera que les resulte incontrolable, llevando a actos de violencia, insultos o incluso autolesiones. La agresión o violencia repentina es uno de los signos más alarmantes de la presencia de una fuerza maligna en el hogar. Los miembros de la familia pueden verse desconcertados y asustados por estos comportamientos, ya que parecen completamente fuera de lugar en comparación con la persona
que conocían. Otro cambio frecuente es la aparición de una profunda ansiedad o paranoia. Los habitantes de la casa pueden comenzar a sentir que están siendo observados o perseguidos, incluso cuando están solos. Este tipo de paranoia puede llevar a que las personas se aíslen, evitando ciertas habitaciones o áreas de la casa por temor a lo que pueda estar ocurriendo allí. La sensación de que algo invisible o maligno está acechando puede hacer que los miembros de la familia se sientan atrapados y completamente inseguros en su propio hogar. Además, la preocupación constante de estar siendo vigilados puede generar un estrés tremendo, lo que agrava aún más la situación. A medida que estos cambios de comportamiento se intensifican, puede surgir una desconexión espiritual. Aquellos que antes eran devotos o mantenían una práctica espiritual activa pueden comenzar a cuestionar su fe. Pueden sentirse distantes de Dios o de sus creencias, lo que incrementa la confusión y el dolor emocional. La falta de interés por actividades espirituales o religiosas, como la oración o la meditación, puede ser un indicativo claro de que una fuerza negativa está interfiriendo con la vida de los afectados, causando que se alejen de sus creencias y de sus valores. Esto también puede ser acompañado por una sensación de vacío interior, como si algo estuviera tratando de absorber la vitalidad espiritual de la persona. Los cambios de comportamiento, como la irritabilidad constante, la tristeza inexplicable, la fatiga extrema, la agresividad y la paranoia, pueden hacer que las personas se pregunten si hay algo sobrenatural involucrado. Muchas veces, los afectados intentarán buscar respuestas a través de la medicina convencional o la terapia psicológica. Aunque estas prácticas pueden ayudar a tratar los síntomas, no siempre serán suficientes para abordar la raíz del problema. Si la causa de los cambios de comportamiento es una influencia demoníaca o maligna, la solución requerirá una intervención espiritual, como oraciones de protección, rituales de limpieza o, en algunos casos, exorcismos. Cuando los cambios de comportamiento se vuelven evidentes, es importante que los miembros del hogar se mantengan unidos y busquen ayuda. La intervención temprana puede prevenir que la situación empeore. Las energías negativas o demoníacas pueden afectar a las personas de maneras impredecibles, y cuanto más tiempo se deje que la influencia se apodere del hogar, más difícil será restaurar el equilibrio. La oración, la meditación y la protección espiritual son esenciales para contrarrestar las fuerzas malignas que pueden estar manipulando a los habitantes de la casa. En resumen, uno de los signos más claros de la presencia de energías demoníacas en un hogar es el cambio repentino y alarmante en el comportamiento de sus habitantes. Estos cambios pueden variar desde irritabilidad y tristeza hasta agresión y paranoia, lo que crea una atmósfera tensa e insostenible. Si estos cambios no tienen una causa clara o lógica, es importante considerar la posibilidad de que algo más allá de lo físico esté ocurriendo. La intervención espiritual es crucial para restaurar la paz y la armonía en el hogar y proteger a sus habitantes de las fuerzas negativas que puedan estar afectándolos. 5. Mal olor inexplicable. Uno de los signos más desconcertantes y perturbadores de que algo extraño está ocurriendo en tu hogar es la aparición de un mal olor inexplicable. Este tipo de olores suelen aparecer de manera repentina, sin ningún motivo aparente y, lo más inquietante, persisten a pesar de que se hayan tomado todas las medidas para eliminarlos. Puedes haber limpiado la casa, ventilado todas las habitaciones e incluso utilizado productos para neutralizar olores, pero el mal olor sigue apareciendo, como si tuviera vida propia. Este fenómeno es especialmente alarmante porque no solo no tiene una explicación lógica, sino que según algunas creencias espirituales, podría estar relacionado con la presencia de entidades malignas
o fuerzas demoníacas en tu hogar. Los olores inexplicables que las personas reportan con más frecuencia son de naturaleza extremadamente desagradable. Uno de los más comunes es el de algo en descomposición, como carne podrida o basura en descomposición. Este tipo de olor puede llenar toda una habitación o incluso toda la casa, dejando a las personas sintiéndose incómodas y ansiosas. Otro olor característico que muchos asocian con presencias malignas es el azufre, un aroma desagradable que recuerda a los huevos podridos. Este olor en particular se asocia comúnmente con la presencia de demonios, ya que según varias tradiciones espirituales, el azufre es un compuesto vinculado con el infierno o con energías malignas. Los informes sobre la presencia de estos olores suelen estar acompañados de una sensación de incomodidad, miedo o inquietud, lo que refuerza la idea de que algo oscuro está ocurriendo. Lo que hace que este fenómeno sea aún más desconcertante es que, a menudo, el origen del mal olor no se puede identificar. Los miembros de la familia o las personas que habitan la casa pueden pasar horas buscando la fuente del olor, abriendo armarios, revisando el sistema de tuberías, y sin embargo, no logran encontrar nada que lo cause. A veces, el olor parece emanar de un área específica de la casa, como una habitación, un pasillo o un rincón particular, pero ninguna explicación lógica puede esclarecer por qué o de dónde proviene. Este misterio es una de las razones por las que muchas personas empiezan a temer que algo sobrenatural está involucrado. El mal olor inexplicable también puede estar asociado con cambios en el ambiente que no son de naturaleza física. A veces, las personas que experimentan estos olores extraños también informan sobre sensaciones de frío inexplicable o la sensación de que el aire se siente pesado. Estos síntomas físicos, combinados con el mal olor, pueden aumentar la sensación de que algo negativo está ocurriendo. Además, la persistencia del olor, incluso después de ventilar la casa, puede llevar a las personas a una sensación de desesperanza o impotencia, ya que no parecen poder librarse de lo que está invadiendo su hogar. En algunos casos, los olores extraños se intensifican en momentos específicos, como durante la noche, lo que incrementa aún más el miedo y la ansiedad. Es como si el mal olor tuviera una intención o propósito, manifestándose en los momentos más oscuros del día, cuando las personas se sienten más vulnerables. Este tipo de manifestación puede crear una atmósfera de terror psicológico, donde el olor se convierte en un recordatorio constante de que algo no está bien, pero no se puede ver ni comprender completamente. Además del azufre o la descomposición, otros olores reportados incluyen el humo, la carne quemada, o incluso olores a medicamentos o perfumes extraños que parecen surgir de la nada. Estos olores son igualmente inquietantes porque no tienen un origen tangible. Mientras que los malos olores en el hogar generalmente pueden explicarse por problemas de limpieza, tuberías o alimentos en mal estado, los olores inexplicables desafían cualquier intento de explicación lógica. La aparición de estos olores no siempre se limita a un solo evento aislado. Algunas personas reportan que el mal olor se repite en intervalos regulares, o incluso se intensifica con el tiempo. En este caso, la persistencia y la recurrencia del olor parece indicar que no se trata de un simple accidente, sino de algo que está siendo provocado por fuerzas externas, como la presencia de espíritus o entidades oscuras. Esta repetición de olores puede ser interpretada como un intento de la entidad de hacer su presencia más evidente de una manera que no puede ser ignorada. Cuando los olores extraños no pueden ser explicados de manera razonable, las personas tienden a buscar respuestas en lo sobrenatural. Muchos creen que los malos olores son una señal de que el lugar está siendo invadido por energías negativas
o por seres demoníacos. Según la tradición cristiana, se cree que los demonios tienen la capacidad de manifestarse a través de olores nauseabundos como una forma de mostrar su poder o influencia sobre el mundo físico. De hecho, en varias culturas y religiones, el olor de azufre es considerado un signo clásico de la presencia de lo demoníaco. El mal olor inexplicable, por lo tanto, puede ser visto como un aviso o una advertencia de que algo maligno está ocurriendo en tu hogar. Algunas personas creen que estos olores pueden ser una manifestación de fuerzas que buscan perturbar la paz de la familia, o que tienen como objetivo causar miedo y ansiedad en los residentes. Si bien la ciencia no puede ofrecer una explicación para estos fenómenos, quienes creen en el mundo espiritual sostienen que los olores son una forma en que las entidades invisibles interactúan con el mundo físico. Si alguna vez te encuentras lidiando con un mal olor inexplicable en tu hogar, es importante mantener la calma y recordar que no estás solo. Muchas personas han experimentado este tipo de fenómenos, y hay formas de tratar de enfrentarlos. Dependiendo de tus creencias espirituales, podrías recurrir a rituales de limpieza o protección, como el uso de sal, incienso o oraciones. A veces, pedir ayuda a un líder espiritual o un experto en el campo puede ser una forma de abordar la situación de manera más directa. El mal olor inexplicable es uno de esos signos que, aunque puede parecer simplemente desagradable, en realidad puede ser un indicio de algo mucho más profundo. Si experimentas este tipo de olores de manera persistente, es importante estar atento a los otros signos de advertencia que podrían acompañarlos. Mantén tu mente abierta y busca la ayuda necesaria para recuperar la paz y la tranquilidad en tu hogar. Sin importar si crees en lo sobrenatural o no, es esencial tomar medidas para asegurarte de que tú y tu familia estén a salvo y protegidos. 6. Falta de paz o reposo en el hogar. El hogar debe ser un refugio, un lugar donde nos sintamos cómodos, tranquilos y seguros. Es el espacio donde se supone que podemos descansar, relajarnos y recargar energías. Sin embargo, cuando hay una falta de paz o reposo, el ambiente en el hogar se transforma. Un hogar que debería ser un santuario se convierte en un lugar donde la tensión, la incomodidad y el malestar reinan, afectando a todos los que viven allí. La sensación de desasosiego puede ser difícil de identificar, pero es claramente percibida por quienes pasan tiempo en ese lugar. Es como una pesadez en el aire, un vacío emocional que hace que no se pueda encontrar la paz en los momentos de descanso. Esta falta de paz no siempre se debe a causas externas obvias. Puede que no haya problemas financieros evidentes, conflictos familiares visibles o razones tangibles que expliquen la alteración en el ambiente. A veces, las tensiones no parecen tener una raíz clara, pero aún así, hay una sensación de incomodidad que persiste, como si algo estuviera interrumpiendo la tranquilidad natural del hogar. Las personas dentro de la casa pueden sentirse constantemente tensas, nerviosas o incluso ansiosas sin poder identificar el porqué. El lugar donde deberían sentirse más relajados se ha convertido en un espacio donde la calma se escapa y la paz es difícil de alcanzar. En muchos casos, este tipo de desequilibrio puede generar problemas como la falta de descanso adecuado. La sensación de no poder relajarse completamente puede extenderse a las horas de sueño. Aunque el cuerpo esté físicamente agotado, la mente no logra desconectarse del todo, lo que puede resultar en insomnio o un sueño superficial. Las noches se convierten en momentos de intranquilidad, donde los pensamientos no dejan de dar vueltas y el descanso verdadero se convierte en algo inalcanzable. El ambiente de la casa afecta profundamente la calidad del sueño de todos los que viven allí, y la falta de descanso se convierte en un ciclo que nunca parece resolverse.
Además de la incapacidad para descansar, la falta de paz puede generar conflictos dentro del hogar. Las personas pueden comenzar a sentirse irritadas sin razón aparente. Las discusiones, aunque triviales, se intensifican y se convierten en enfrentamientos más grandes. Los conflictos se vuelven más frecuentes, incluso cuando los motivos para discutir no son tan graves. Este ambiente conflictivo puede hacer que los miembros de la familia se distancien emocionalmente unos de otros, lo que provoca que el hogar se vuelva un lugar de tensiones constantes. Las interacciones cotidianas, que antes eran fáciles y fluidas, ahora se ven marcadas por la irritabilidad, la frustración y el estrés. En algunos casos, esta falta de paz se manifiesta de una forma aún más tangible. Los individuos que viven en la casa comienzan a sentirse inusualmente agotados. La fatiga parece estar presente todo el tiempo, no importa cuánto descansen o duerman. Es como si un peso invisible estuviera sobre ellos, drenándolos de energía incluso en los momentos en que deberían sentirse renovados. La falta de paz se vuelve un agotamiento físico y emocional que no se puede evitar, creando una sensación de que algo está mal, pero sin saber exactamente qué lo está causando. Otro síntoma común de la falta de paz en el hogar es la sensación de una presencia incómoda. En muchos casos, los miembros de la familia pueden sentir que están siendo observados o que hay algo en la casa que no pertenece allí. Esto puede ir acompañado de una sensación de miedo o ansiedad inexplicable. A veces, incluso los niños o las mascotas pueden volverse más inquietos o nerviosos, como si percibieran algo que los adultos no logran identificar. Es como si la energía del hogar estuviera contaminada por una presencia ajena que interfiere con la tranquilidad habitual de la casa. Cuando la paz se va, la sensación de seguridad también desaparece. Un hogar que debería ser un lugar donde se pueda estar relajado y seguro se convierte en un espacio lleno de incertidumbre y miedo. Esta falta de paz puede tener un impacto profundo en las relaciones familiares. Las personas pueden sentirse desconectadas emocionalmente, como si estuvieran viviendo bajo un mismo techo, pero en diferentes mundos. La armonía se pierde y la comunicación se ve afectada, ya que los miembros de la familia se sienten incapaces de encontrar un terreno común o resolver sus diferencias. Las pequeñas discusiones se agrandan y se vuelven incontrolables, lo que crea un ambiente de constante tensión y ansiedad. Este tipo de desarmonía en el hogar puede estar relacionado con varios factores, algunos de los cuales no tienen una explicación lógica. Muchos creen que la falta de paz está vinculada a la presencia de energías negativas o de fuerzas oscuras que alteran el ambiente. Las creencias espirituales sugieren que entidades no deseadas pueden ingresar a un hogar y provocar estos cambios en el ambiente. Estas presencias pueden causar discordia, ansiedad y una sensación de malestar generalizado. En estos casos, las personas que viven en la casa pueden sentir que están siendo acosadas por una presencia invisible, que interrumpe la paz de su hogar de manera constante. Desde una perspectiva más psicológica, la falta de paz en el hogar puede estar relacionada con conflictos emocionales no resueltos. Si los miembros de la familia están lidiando con traumas, tensiones o resentimientos acumulados, esto puede crear un ambiente cargado de energía negativa. La falta de comunicación efectiva y la falta de disposición para resolver los problemas pueden hacer que el ambiente del hogar se vuelva aún más tenso. La ansiedad y el estrés de cada individuo pueden alimentar la negatividad colectiva, creando un círculo vicioso que es difícil de romper. Independientemente de la causa, la falta de paz en el hogar es algo que no debe tomarse a la ligera. Si los miembros de la familia comienzan a sentir que algo está mal, es importante prestar atención a esas señales y tomar medidas para restaurar la armonía. Algunas personas recurren a prácticas espirituales, como rezar,
realizar limpiezas energéticas o pedir ayuda a un líder espiritual, mientras que otras se enfocan en la resolución de conflictos emocionales a través de la comunicación y el asesoramiento. Es importante entender que el bienestar de todos los que viven en el hogar depende del ambiente emocional en el que se encuentran. Restaurar la paz no solo beneficia la salud emocional y mental de la familia, sino que también mejora la calidad de vida de cada miembro. En conclusión, la falta de paz o reposo en el hogar es una señal de que algo no está funcionando correctamente. Ya sea que se trate de factores espirituales, emocionales o energéticos, esta falta de calma puede afectar profundamente la dinámica familiar. Es importante reconocer las señales y buscar soluciones para restaurar la armonía en el hogar, para que todos los miembros de la familia puedan disfrutar de un lugar seguro, cómodo y pacífico, donde puedan descansar y rejuvenecer. 7. Posesión de objetos o fenómenos inexplicables. La posesión de objetos o la aparición de fenómenos inexplicables es uno de los signos más inquietantes cuando se habla de la presencia de fuerzas desconocidas en el hogar. A menudo, estos sucesos desafían la lógica y la comprensión humana, dejando a los habitantes de la casa con una sensación de desconcierto y miedo. Lo que hace que estos fenómenos sean especialmente perturbadores es su capacidad para alterar la normalidad del entorno doméstico, un lugar que debería ser seguro y conocido. Cuando objetos que pertenecen a los habitantes comienzan a moverse por sí mismos, desaparecer sin explicación o aparecer en lugares donde nunca fueron colocados, los residentes pueden sentirse invadidos por una fuerza fuera de su control. Uno de los fenómenos más comunes asociados con la posesión de objetos son los movimientos inexplicables. Los objetos pueden desplazarse, girar o incluso caerse sin que haya una causa aparente. Muchas veces, estos sucesos ocurren cuando los residentes no están presentes en la habitación, pero en ocasiones también pueden ser presenciados directamente por quienes viven en la casa. Por ejemplo, un libro que estaba sobre una mesa puede encontrarse en el suelo, o una silla que estaba en su lugar puede moverse a otro rincón de la habitación. Estos eventos pueden ser tan sutiles como el simple cambio de posición de un objeto, pero en muchos casos son lo suficientemente evidentes como para que la persona se pregunte cómo ocurrió. A veces, los objetos no solo se mueven, sino que desaparecen por completo, para luego reaparecer en lugares insospechados. Esta desaparición y posterior aparición de objetos no siempre tiene una explicación lógica. Las llaves pueden desaparecer de la mesa donde se dejaron y ser encontradas días después en un cajón cerrado, o un teléfono móvil puede desaparecer de un lugar y aparecer en la habitación más alejada de la casa, sin que nadie lo haya tocado. Estos sucesos, que parecen simples pero desconcertantes, pueden generar una sensación de incertidumbre y ansiedad. La mente humana tiende a buscar una explicación racional para cada cosa que ocurre, pero estos fenómenos no siempre tienen una justificación lógica, lo que incrementa el miedo y la confusión de los que lo experimentan. En algunos casos, no son solo los objetos comunes los que se ven involucrados en estos extraños fenómenos. A veces, los residentes de la casa informan que han encontrado objetos completamente ajenos a su entorno. Estos objetos no pertenecen a nadie de la familia. No se han comprado ni se han visto nunca antes, pero de repente aparecen en un lugar que parece haber estado vacío. Por ejemplo, una pequeña figura de cerámica podría aparecer en una mesa, o una joya desconocida podría aparecer en el sofá, sin que nadie sepa cómo llegó allí. Estos objetos suelen tener un aire extraño o incluso inquietante, lo que aumenta la sensación de que algo inexplicable está ocurriendo en el hogar. Además de los objetos que desaparecen o se mueven, otra característica común de la posesión de objetos por fuerzas desconocidas
es el deterioro inexplicable de los mismos. A veces, los objetos parecen descomponerse, romperse o deteriorarse sin una razón obvia. Un cuadro que colgaba perfectamente en la pared puede aparecer rasgado, o una lámpara que funcionaba bien puede empezar a fallar sin explicación. Los objetos de valor sentimental o familiar pueden perder su condición sin motivo aparente, lo que crea una sensación de pérdida y desprotección en los habitantes de la casa. La percepción de que estos objetos están siendo atacados o dañados por una fuerza invisible puede generar una gran angustia emocional, ya que son símbolos de recuerdos y afectos importantes. Otro fenómeno relacionado con la posesión de objetos es la sensación de que los objetos están observando a las personas o incluso respondiendo a su presencia. Algunas personas reportan que al estar cerca de ciertos objetos, sienten una extraña conexión o una sensación de estar siendo observados. Este tipo de experiencias pueden ser muy perturbadoras, ya que va más allá de la simple aparición de fenómenos inexplicables. La sensación de que un objeto tiene conciencia o propósito puede generar un sentimiento de que hay una entidad invisible o una fuerza oscura que está interactuando con los residentes de la casa. Esta sensación puede llegar a ser tan intensa que las personas afectadas comienzan a evitar ciertos objetos o incluso a retirarlos de su hogar por completo. Lo que hace que estos fenómenos sean especialmente aterradores es la incertidumbre que generan. Si bien hay algunas teorías que intentan explicar estos eventos de manera lógica, como problemas de percepción, alucinaciones o incluso fenómenos físicos no comprendidos, muchos de los que han experimentado estos sucesos creen firmemente que hay fuerzas más allá de lo físico involucradas. La sensación de que una presencia o energía extraña está operando en el hogar genera miedo e inseguridad, ya que las personas pueden sentirse indefensas ante algo que no pueden controlar ni comprender. La presencia de objetos que se mueven, desaparecen o que incluso parecen poseer una voluntad propia puede alterar profundamente el bienestar de los residentes de la casa. El miedo constante a lo inexplicable puede llevar a un ambiente tenso y lleno de ansiedad, donde las personas empiezan a vivir con la sensación de que su espacio está invadido por fuerzas que no pueden ver ni comprender. Esto puede tener efectos significativos en su salud mental, alterando su sentido de seguridad y control sobre su entorno. Algunos intentan buscar explicaciones racionales para estos fenómenos, mientras que otros recurren a prácticas espirituales para enfrentar lo que perciben como una manifestación de fuerzas malignas o desconocidas. Estos eventos pueden ser tratados mediante oraciones, rituales de limpieza espiritual o consultas con expertos en temas paranormales. Sin embargo, independientemente de cómo se aborden, la presencia de fenómenos inexplicables relacionados con la posesión de objetos siempre deja una marca duradera en quienes los experimentan. La clave para comprender este tipo de fenómenos es aceptar que, cuando ocurren, los residentes de la casa sienten que su entorno está siendo alterado de manera inexplicable, y esto genera una profunda sensación de vulnerabilidad. La seguridad y tranquilidad de estar en casa se ve puesta en duda, y los objetos que antes parecían inanimados y seguros, ahora se convierten en focos de misterio y temor. Estos fenómenos continúan siendo uno de los signos más perturbadores de que algo más allá de lo físico puede estar influyendo en el hogar, trayendo consigo una sensación generalizada de inquietud y desasosiego. 8. Visiones o sueños desgarradores. Las visiones o sueños desgarradores son algunas de las experiencias más inquietantes que una persona puede vivir. A menudo, estos sueños no son meras manifestaciones de la mente, sino que parecen tener un origen más profundo, trascendental e incluso paranormal. Las personas que experimentan estos sueños
suelen sentirse desbordadas por la sensación de que algo oscuro o maligno está presente en sus vidas, algo que va más allá de una simple pesadilla. A lo largo de la historia, muchas culturas han interpretado los sueños como un medio por el cual los espíritus o entidades intentan comunicarse con los vivos, y los sueños desgarradores no suelen ser la excepción. La característica común en estos sueños es el fuerte impacto emocional que provocan. A menudo, no se trata solo de imágenes aterradoras o situaciones de peligro, sino de sensaciones intensas que dejan una marca profunda en la psique de la persona. Quien experimenta este tipo de sueños a menudo se despierta con una sensación de miedo inexplicable, ansiedad o una profunda tristeza, como si el dolor que sintieron durante el sueño todavía perdurara en el cuerpo. Este tipo de sueños puede ser tan realista que la persona siente que la angustia vivida en el sueño se traslada al mundo real, afectando su estado de ánimo o incluso su vida cotidiana. Estos sueños no solo se caracterizan por la presencia de escenarios aterradores, sino por la sensación de que algo o alguien está buscando hacer daño a la persona o a sus seres queridos. Las figuras que aparecen en estos sueños suelen tener una calidad siniestra o aterradora, y el sentimiento de ser perseguido o atacado se convierte en un patrón recurrente. En algunos casos, el soñador puede estar atrapado en una especie de escenario del que no puede escapar, lo que genera una sensación de desesperanza y angustia. Lo que hace que estos sueños sean especialmente desgarradores es que no solo involucran a la persona que sueña, sino que a menudo incluyen a familiares, amigos o personas cercanas, quienes también parecen estar en peligro. Otra característica común de estos sueños es la sensación de impotencia. A menudo, el soñador se encuentra en una situación en la que no puede hacer nada para evitar el sufrimiento o el daño que se les está infligiendo, ya sea a él mismo o a otros. Este sentimiento de no poder hacer nada frente a una amenaza, incluso si se está en plena vigilia, puede crear una profunda sensación de inseguridad y vulnerabilidad. A pesar de que el soñador sabe, racionalmente, que está soñando, la emoción experimentada es tan real que puede sentirse completamente impotente y a merced de lo que está ocurriendo en su mente. A medida que estos sueños se repiten, el soñador puede comenzar a sentirse como si estuviera atrapado en un ciclo del que no puede salir. Algunos incluso reportan la sensación de que los mismos temas, figuras o escenarios aparecen una y otra vez, como si algo estuviera tratando de comunicar un mensaje, o incluso de provocar una acción. La recurrencia de estos sueños puede hacer que la persona se sienta atrapada en un loop que no puede romper, lo que aumenta la ansiedad y la sensación de que algo sobrenatural o negativo está acechando en su vida. Una de las causas más comunes de estos sueños desgarradores es el estrés emocional o psicológico. Las experiencias traumáticas, los miedos no resueltos o las tensiones en la vida diaria pueden manifestarse a través de este tipo de sueños, que permiten que las emociones reprimidas salgan a la luz de manera inquietante. Sin embargo, no todos los casos pueden explicarse solo a través de la psicología. Existen relatos de personas que, después de haber vivido experiencias paranormales o de haber estado en contacto con entidades espirituales, han comenzado a experimentar sueños desgarradores que no pueden ser simplemente atribuidos a factores emocionales. En muchos casos, las personas que experimentan estos sueños intensos y aterradores creen que están siendo visitadas o atacadas por presencias malignas. En estos sueños, las figuras que aparecen pueden ser de seres oscuros, monstruosos, o incluso personas conocidas que, en el contexto del sueño, se comportan de una manera inquietante y maliciosa. Esta sensación de que algo o alguien está detrás de ellos, esperando atraparlos o dañarlos, crea una atmósfera de terror absoluto,
donde la persona se siente impotente y vulnerable. La presencia de lo maligno en estos sueños puede sentirse tan real y palpable que la persona comienza a cuestionar su seguridad en su propio hogar o en su vida cotidiana. Los sueños desgarradores también pueden tomar la forma de visiones inquietantes mientras la persona está despierta. En estas visiones, el soñador experimenta una sensación de desconexión entre lo que está viendo y la realidad, como si el mundo que lo rodea se distorsionara momentáneamente y se manifestara algo ajeno o desconocido. Estas visiones pueden ser tan vívidas que la persona comienza a dudar de su percepción de la realidad. Los elementos que aparecen en estas visiones suelen ser aterradores y pueden involucrar figuras sombrías o entidades que parecen acechar a la persona, provocando un fuerte sentimiento de terror y desesperación. Algunos psicólogos sugieren que estos sueños desgarradores podrían ser un reflejo de los miedos internos de la persona, una manifestación del temor a lo desconocido, o incluso una forma en la que la mente trata de procesar traumas pasados. Sin embargo, muchas personas que experimentan estos sueños creen que hay algo más en juego. Los relatos de individuos que aseguran haber tenido experiencias paranormales, en los que han sido testigos de fenómenos inexplicables en sus hogares, indican que estos sueños podrían ser señales de una presencia negativa o una entidad que intenta comunicarse de manera perturbadora. Por lo tanto, lo que diferencia a estos sueños de una simple pesadilla es la sensación de que no se trata solo de una experiencia de miedo pasajero, sino de algo más profundo, algo que tiene la intención de dejar una marca en la persona. Los sueños desgarradores no solo afectan al soñador en el momento en que ocurren, sino que sus efectos pueden perdurar mucho después. La sensación de miedo, la ansiedad y la angustia que dejan detrás de sí pueden hacer que la persona sienta que algo negativo está acechando, esperándola para volver a aparecer en sus sueños o incluso en la vida real. En conclusión, los sueños desgarradores o las visiones aterradoras son señales que no deben tomarse a la ligera. Ya sea que provengan de una angustia emocional profunda, de un trauma no resuelto o de una presencia espiritual perturbadora, estos sueños afectan profundamente el bienestar de quien los experimenta. Para aquellos que los sufren, puede ser útil buscar ayuda, ya sea en forma de apoyo emocional o espiritual, para poder enfrentar y entender el origen de estas experiencias tan desconcertantes y perturbadoras. En conclusión, los signos de que los demonios pueden estar presentes en tu hogar no siempre son tan evidentes como algunos podrían imaginar. A menudo, son sutiles, se infiltran en nuestras vidas de manera que pueden pasar desapercibidos hasta que se acumulan con el tiempo. Desde ruidos inexplicables y temperaturas frías hasta la presencia inquietante de sombras y cambios en el comportamiento, estos signos pueden ser perturbadores y difíciles de ignorar una vez que se manifiestan. Sin embargo, es importante reconocer que estas perturbaciones, aunque aterradoras, no necesariamente son motivo de pánico inmediato. Son indicadores de algo más profundo. Un recordatorio de que existen fuerzas en el mundo más allá de lo que podemos ver y comprender. Ya sea que estas experiencias sean realmente sobrenaturales o una manifestación de nuestra mente procesando estrés, miedo o traumas no resueltos, es esencial abordarlas con firmeza. La clave no está en dejar que el miedo controle nuestra vida o nuestra percepción de lo desconocido. En lugar de eso, debemos acercarnos a estos signos con discernimiento, buscando entender qué los está causando y cómo restaurar la paz y seguridad en nuestro hogar. Muchas de estas experiencias pueden ser atribuibles a factores psicológicos o ambientales, como la ansiedad, el trauma pasado o incluso la energía negativa en el espacio. En algunos casos, la presencia de ciertos disturbios puede ser un signo de que hay algo que debe ser sanado o confrontado dentro de nosotros mismos
o en nuestro entorno. Si te encuentras experimentando estos signos, puede ser útil explorar vías espirituales o psicológicas para obtener apoyo. La guía espiritual, la oración o buscar la ayuda de un consejero o terapeuta de confianza pueden proporcionar claridad y consuelo en estos momentos inquietantes. Aunque puede parecer más sencillo ignorar o descartar estas experiencias, hacerlo puede permitir que el miedo crezca, lo que hace que sea más difícil recuperar el control sobre nuestros espacios y nuestra tranquilidad. Aceptar el problema es el primer paso para la resolución, ya sea despejando la energía negativa, confrontando heridas emocionales o protegiéndonos de fuerzas dañinas. También es fundamental recordar que nadie está verdaderamente solo al enfrentar este tipo de desafíos. Muchas personas, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad, han vivido experiencias similares, y existen numerosos recursos disponibles para ayudarte a comprenderlas y afrontarlas. Ya sea a través de la consejería, prácticas espirituales de limpieza o simplemente contactando a otras personas que hayan pasado por situaciones similares, hay un sistema de apoyo listo para guiarte en estos momentos difíciles. Aunque la presencia de sucesos extraños o fenómenos inexplicables en tu hogar puede resultar perturbadora, no es algo que tengas que enfrentar en aislamiento ni con temor. Al tomar acción, ya sea buscando ayuda profesional, utilizando prácticas espirituales o cultivando un ambiente de paz y energía positiva, puedes restaurar el equilibrio en tu hogar y protegerte de cualquier influencia negativa. Es importante mantenernos firmes en la fe, la resiliencia y la comprensión de que ningún desafío es insuperable cuando contamos con el conocimiento y apoyo adecuados. Con las herramientas y la mentalidad correctas, podrás recuperar tu espacio, proteger tu paz y liberarte de cualquier perturbación que esté presente.